Hola amigos y amigas de todo el mundo, mi nombre es Abigail, este es tu canal Tomboy. No olvides darme tu hermoso y cosquilloso like y compartir y suscribirte para más y más videos. Y deja tu comentario para que yo pueda tomarlos en cuenta para los siguientes videos y mandarles saludos. Ahora sí, comencemos. Para conocer el génesis de este estilo Tomboy, podríamos decir que antes se debe tomar una máquina del tiempo para viajar en aquellas épocas, pero eso aún no existe, bueno, por el momento. Pero para poder viajar al pasado, desempolvaremos los libros antiguos y con la ayuda del internet podremos conocer el origen de este estilo y por ende conocer una gran historia detrás de este estilo. Egipto antiguo. Egipto, uno de los lugares con profundos misterios e historias y uno de los representantes de la civilización antigua. En la época de Egipto, la mujer y el hombre tenían los mismos derechos y eran iguales ante la ley, pero un hombre era quien podía ocupar el trono, ya que eran considerados como los descendientes de sus dioses. El egipcio de aquel tiempo no reconocía a la mujer como igual al varón, sino como su complemento. Si hablamos de reina de Egipto, nos vendrá a la mente inmediatamente Cleopatra o Nefertiti, pero en aquellas épocas, si la pareja de reyes no concebía un descendiente varón y solo hijas, entonces pasaba el poder a los tíos, primos, entre otros que tuvieran la sangre real. Pero hay veces en que estas reglas han sido rotas por motivos fuertes y por excepción. Y una de esas mujeres que gobernó y cambió esa tradición es Hatshepsut, que reinó en las épocas de 1490 a 1468 a.C. Aunque no se sabe la fecha y año exacto del nacimiento, fue una de las 3 mujeres que reinó Egipto, pero en lo que resalta en ella es que tomó el trono vistiendo con ropa masculina como un faraón y usando una barba postiza para representar el lado masculino, ocupando así el trono como faraón de las 2 tierras. E incluso se hizo representar en la esfinge y estatuas como un hombre, cuyo pueblo ha gobernado con prosperidad y dejándolo mejor de lo que antes era, según su biografía. Aunque la palabra tomboy no existía en ese entonces, pero el estilo ya daba indicios de ir naciendo poco a poco. ¿Qué opinan? Edad media o medieval, la época en la que se puede apreciar a reyes y reinas con hermosos y pomposos vestidos y joyas, castillos de gran tamaño y jardines que adornan la mansión del rey. En esas épocas de reyes, al igual que en la época antigua, los reyes deseaban un heredero varón que ocupara el trono. El rey Gustavo y la reina María Eleonor esperaban un heredero que ocuparía el trono de su padre. El 8 de diciembre de 1626 nace una niña, una criatura grande y velluda, y que su madre la consideró fea desde que nació, y llevándose una gran decepción, las comadronas juraron que era un varón a la recién nacida por su tamaño. Su padre, el rey, la tomó como varón y la bautizó como Cristina, sucesora como reina de Suecia. La niña era inteligente, su voz era gruesa y todas las personas que conocían a Cristina coincidían en que era un hombre en todos los aspectos. El jesuita Mandashade dijo: ella no tiene nada de mujer, sino el sexo. Su voz parece la de un hombre y de figura gruesa y de estatura baja. La duquesa de Montpensier describe a Cristina como un guapo y muy varonil muchacho. Cristina era más amante de las armas que del maquillaje. No le daba importancia a su aspecto físico, prefería vestir masculinamente. Era poco femenina, no le interesaba usar vestidos o joyas. Prefería tener el cutis limpio, sin una pizca de maquillaje.
Amaba la cacería, podía dormir bajo las estrellas y cabalgar por 10 horas sin sentir fatiga o frío. En sus reuniones prefería la compañía masculina que la femenina, reía de forma estruendosa y hacía burla del maquillaje, y odiaba la aguja, que era el material de las mujeres. Como su pasatiempo, prefería la vida campestre, pero como monarca, gobernó bien a su país, trayendo la educación, el arte, según los historiadores. Otra de las representantes de la Edad Media es Juana de Arco. Era una campesina francesa en la época medieval. Tras escuchar voces de santos que le pidieron liderar la armada francesa en la guerra contra Inglaterra, decidió disfrazarse de hombre para lograrlo. Sin ningún entrenamiento militar, logró convencer al príncipe Charles de Valois de que le conceda el honor de liderar el ejército francés a la ciudad de Orleans, donde alcanzaron una victoria momentánea contra el ejército de Inglaterra. Así luchó en la Guerra de los 100 años y murió en 1431 con apenas 19 años, cuando la quemaron en una hoguera tras caer captiva de los burgundios por ser considerada una bruja, una hereje y por vestir ropa de hombre. Hoy es considerada una heroína y una de las santas más importantes. Se volvió un símbolo de la unidad y el nacionalismo de Francia. Edad moderna y contemporánea. La escritora francesa del siglo XIX, nacida como Amandine Aurore Lucille Dupont, baronesa de Dudevant, adopta el nombre de George Sand en 1829, a la vez que empieza a vestirse como un hombre, aunque confesó que a su llegada a París había apostado por un look masculino, porque era más barato. La autora siguió disfrazándose ocasionalmente para penetrar en lugares prohibidos a las mujeres. Dorothy Lawrence. La famosa historia de la única mujer soldado inglesa ha sobrepasado las fronteras del Reino Unido. La joven periodista Dorothy, de 19 años, se hizo pasar por Dennis Smith para participar en la Primera Guerra Mundial, ya que no podía conseguir acreditación como reportera de guerra. En aquella época, las mujeres aún no podían ingresar al ejército. Consiguió el uniforme, se puso un corsé para aplanar sus pechos y se cortó el cabello para pasar desapercibida, pero su género acabó por ser descubierto, creando la estupefacción. Catherine Schweitzer. En 1967, la atleta, que tenía entonces 20 años, intentó participar en la legendaria maratón de Boston. Las mujeres no podían oficialmente participar, por lo que Catherine se hizo pasar por KB para inscribirse. Casi 10 años fueron necesarios para que personas de cualquier género pudieran participar. Loretta Janeta Velázquez. Esta mujer cubana adoptó una identidad masculina para participar en la Confederación durante la Guerra Civil. Se alistó en la armada sin avisar a su marido, también soldado. Su sexo fue descubierto, pero siguió participando en el conflicto, hasta convertirse en espía, cambiando regularmente de sexo. Margaret Ann Buckley, una joven inglesa de apenas 20 años, pasó a la historia por adoptar la identidad de James Barry, con el objetivo de estudiar medicina en la Universidad de Edimburgo. En aquella época, las mujeres no podían acceder a estudios superiores. La científica, que luchó por los derechos sociales toda su vida, inspiró el misterio hasta el final. Rena Heinokoji. La apasionada de judo sufrió innumerables comentarios y prejuicios en los años 50 por practicar este deporte considerado masculino. Decidió por ello competir en los Juegos Olímpicos de 1959 como hombre. Pese a haber ganado una medalla, quedó evidentemente descalificada tras la revelación de su sexo y se mudó a Japón para abrir una escuela de judo para niñas. Sarah Emma Edmonds. Esta canadiense viajó a Estados Unidos y se alistó en el ejército para participar en la Guerra Civil. Vivió durante todo este tiempo con la identidad de Franklin Thompson, tras abandonar y finalmente regresar al ejército, donde también ejercía labores de espía. Decidió revelar su verdadera identidad. Lo hizo a través del libro The Female Spy of the Union Army, la mujer espía del ejército de la Unión, publicado en 1864.
Amelia Robles Ávila. Amelia, joven mexicana en Xochipala en 1889, participó en la Revolución Mexicana. Tras mostrar interés por las actividades consideradas masculinas, combatió como el coronel Robles. Más que una elección, esta mujer se sentía naturalmente hombre. Llegó a ser considerada la primera persona transgénero reconocida de forma institucional en su país. Dorothy Lucille Tyton nació en Oklahoma en 1914. Su deseo desde pequeña era hacer música de jazz, por lo que con 19 años abandonó todo y se convirtió en Billy Tyton. Lo que quería era lograr éxitos en ese terreno, y en su época, en el jazz, solo triunfaban los hombres. Billy consiguió ser un artista de renombre y trabajó con muchos músicos famosos a lo largo de su vida. Incluso formó su propia banda de jazz con otros 2 artistas. Tocó hasta que la artritis le hizo retirarse de los escenarios, hasta el momento de su muerte. No se conoció su verdadero sexo, incluso su mujer y sus 3 hijos adoptivos desconocían este secreto. El motivo por el que su mujer y otras mujeres que pasaron por su vida desconocían su género se debía a que Billy les contó que había tenido un accidente de coche en su juventud, que además de dejarle varias costillas rotas, le deformó los genitales y por ello no quería mantener relaciones sexuales o que le viesen desnudo. También utilizaba vendajes para ocultar sus pechos. Y otra de las mujeres en esta lista es Elisa Sánchez Lóriga. Tuvo que hacerse pasar por hombre para poder casarse por la iglesia en 1901 con su pareja, Marcela Gracia Ibeas. Elisa tuvo que crearse un personaje masculino para la ocasión y decidió llamarse Mario y contar que era hijo de padres protestantes ingleses y que quería convertirse al catolicismo. De esta manera, nadie sospecharía de su casamiento con Marcela. Tras la boda, varias personas comenzaron a darse cuenta de que Mario era en realidad Elisa, lo que tuvo una repercusión enorme, incluso por parte de la prensa internacional. La persecución de los medios y de la iglesia hizo que el matrimonio tuviese que huir a Argentina y dejar España. Aún al día de hoy, esta historia sigue sirviendo de inspiración por el triunfo del amor frente a la identidad sexual. Marina quería ser parte de un monasterio junto a su padre, y como la entrada de mujeres no era permitida, se disfrazó de hombre. Una vez dentro se convirtió en monje con el nombre de Marinus. Fue acusada de ser padre de un bebé, lo cual evidentemente era falso. Sin embargo, Marina nunca se defendió frente a semejante crimen. Aceptó la pena de ser expulsada del monasterio y vivió el resto de su vida criando al niño. No reveló su verdadera identidad hasta su muerte. La novelista y autora de Jane Eyre usó un seudónimo neutro, Carrie Bell, para publicar sus primeros trabajos. Más tarde, Brontë escribió que decidió utilizar un nombre masculino y positivo, ya que las escritoras femeninas solían ser miradas con prejuicios. Ella quería que su escritura sea juzgada por su contenido y no por el género de su autora. Juana Zurduy de Padilla nació en el departamento de Potosí, actual Bolivia, el 12 de julio de 1780. Sus padres fueron Eulalia Bermúdez, una chola de Chuquisaca, y Matías Azurduy, un rico blanco dueño de muchas propiedades. Su padre tenía una muy buena posición económica, dueño de varias propiedades en la zona. Juana tuvo un hermano llamado Blas que falleció prematuramente 2 años antes. Este hecho presumiblemente hizo que sus padres esperaran otro varón y por eso criaron a su hija con características de un hijo hombre. Además, la sociedad de Chuquisaca por esos años era muy conservadora y un hijo varón permitiría conservar el apellido Azurduy, que era considerado noble y también hubiese podido seguir con las actividades económicas de su padre cuando alcanzase la mayoría de edad. Sus padres continuaron buscando el hijo varón y años después nació Rosalía, otra hija mujer que hizo convencer al padre que no iba a tener más varones. Ella contaba que su padre le había enseñado a andar a caballo y lo hacía a galope sin sentir miedo, y además realizaron juntos muchos viajes. Juana Zurduy, la primera mujer con rango militar en el mundo,
que se convirtió en una de las más grandes heroínas de Latinoamérica. Hua Mulan, una guerrera conocida por Disney, pero la historia nos cuenta que Mulan se disfraza de hombre para ocupar el lugar de su anciano padre en el ejército. Tras cumplir su servicio en el ejército, el emperador le ofrece los más altos honores. Sin embargo, Mulan no desea seguir en el ejército y pide solo un caballo para volver al hogar paterno. Cuando sus antiguos compañeros del ejército acuden a visitarla, quedan impactados al verla vestida como mujer, pues nunca sospecharon su verdadera identidad. Frida Kahlo. La artista Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, México. Ella es considerada una de las artistas más grandes. Frida Kahlo tenía unos 17 años en esta fotografía familiar tomada por su padre Guillermo Kahlo, alrededor del año 1924. Frida se vestía como un chico en camisa, corbata y traje de 3 piezas, burlándose de las convenciones y de las nociones de género. Esta pintura representa a Kahlo con el pelo corto que lleva un juego de los hombres en vez de un vestido mexicano tradicional. En la parte superior de la pintura hay letras de una canción folclórica mexicana que lee: mira que si te quise fue por tu pelo, ahora que estás pelona ya no te quiero, para representar su congoja. Algunas personas creen que la pintura de Kahlo representa su tristeza después del divorcio de su marido. Otros han interpretado la pintura a ser una declaración de la independencia y de la autosuficiencia. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Mujeres con el estilo tomboy en nuestros tiempos, ya sea si lo usaron para llamar la atención o para sobresalir o simplemente por comodidad. Estas mujeres tienen el estilo varonil, que pertenecen al mundo del espectáculo. Lady Gaga, una cantante norteamericana. Madonna, la reina del pop, utilizando el estilo masculino, obviamente. Shiloh Pitt, la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, quien desde muy pequeña ya tiene el estilo varonil, resaltando entre sus hermanos y llamando la atención de periodistas y paparazzis. Amber Liu, una cantante coreana de K-pop con el estilo tomboy. Kristen Stewart, una actriz norteamericana, seguramente la reconocerás por su actuación en Crepúsculo. Tina Yatilila, ella es una actriz tailandesa que tiene el estilo tomboy. Ruby Rose, actriz estadounidense, ya sea el papel que haga, ella siempre tendrá el estilo masculino fielmente. Y entre otras más celebridades que son conocidas por el mundo entero. Este estilo también sirvió como inspiración a diseñadores de moda, haciendo que la ropa femenina y masculina tengan una fusión y entre muchas cosas más. Seguramente que al conocer un poco de la historia del estilo tomboy, seguramente ya les vino a la mente a algunas personas como amigas, compañeras, maestras o vecinos con el estilo. Ya sea una moda o un estilo de por vida, sea como sea, se deben respetar los gustos de cada persona. En conclusión, el estilo tomboy ha ido marcando en la historia y dejando huellas a su paso. Todo esto fue evolucionando poco a poco, pero el estilo estaba ahí, vigente, iniciando primeramente como una forma de camuflaje para evitar problemas y prejuicios con la sociedad. En esos tiempos patriarcales, y aunque hoy en día sigue, pero en aquellos tiempos era aún mucho peor el machismo y los roles de género eran muy marcados, y aquel que se salía fuera de la línea era cuestionado, discriminados, exiliados e incluso sentenciados a la muerte por ir en contra de la religión, las reglas y entre otros motivos.
Las mujeres de aquellas épocas utilizaron la ropa masculina para poder estudiar una carrera que era exclusivamente masculina, trabajar, enlistarse en el ejército para luchar o dedicarse al arte literario o hacer música, sea el género que sea el compositor. Cabe recalcar que las mujeres en esos tiempos son consideradas como las amas de casa y al cuidado de los niños, y solo para el casamiento y el respeto al marido, aunque él sea infiel, ya que el divorcio es mal visto por la sociedad en aquellos tiempos. Volviendo al tema, cuando vemos a niñas comportándose como chicos de manera extrovertida, bulliciosa, juguetonas, y en la juventud poco femeninas y amantes de los deportes como las luchas, etc., son llamadas como marimachos por la gente o sus conocidos. En mi opinión, el hombre y la mujer deben tener los mismos derechos en cuanto al trabajo, el estudio, el arte y en las ciencias, para convivir en paz sin importar la forma de vestir, ya que el hábito no hace al monje, sino el resultado positivo que dan al final. Y es así que gracias a esas mujeres valientes del pasado, se valora a las damas luchadoras con espíritu guerrero, que no tienen miedo a las reglas que impuso la sociedad, haciéndose respetar, levantando el arma sin miedo. Doctoras, luchadoras de ring, futbolistas, mecánicas, arquitectas, cantantes, artistas, presidentas de un país, etc., ocupando grandes puestos ahora, puestos que alguna vez eran considerados exclusivamente para hombres y no para mujeres, y que con el paso del tiempo hay mujeres que ahora pueden ocupar puestos importantes. En nuestro siguiente video estaremos entrevistando a las chicas con estilo tomboy en la ciudad de La Paz para conocer sus experiencias con este estilo. ¡No te lo pierdas!